Saludos hermanos, bienvenidos nuevamente a este episodio de Hablando aquí con Roberto. Queremos darle la bienvenida a todos y que Dios les bendiga. Gracias por escuchar y por conectarse con nosotros. Vamos a continuar con el último tema, ¿verdad? Estamos viendo el versículo en Hebreos 10. El 10:26. 26 y vamos a leerlo aquí un minutito, pero vamos a orar primero. Vamos a orar para poder pedir la dirección de Dios. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por tus bendiciones, por lo bueno que eres con nosotros cada día. Queremos pedir de una forma especial que nos guíes en esta conversación, podamos elevar tu nombre, buscar, estudiar la Biblia, estudiar tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a poder traer esperanza, a poder traer pues sabiduría, el conocimiento de tu palabra a nuestros hermanos. Bendícenos, quedamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hebreos, lo leemos, entonces seguimos, continuamos. Esto es lo que estábamos leyendo la semana pasada, la vez pasada. Estamos leyendo Hebreos 10, 26 y 27. Y dice así: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Okay. Y estamos hablando, bueno, describimos un poco acerca de lo que es hablamos un poco de la diferencia entre ese un pecado que es quiere recordarnos un poco la diferencia entre un pecado voluntario y uno involuntario. El pecado involuntario es el pecado que es producto de la tentación de Satanás o de sus ángeles caídos. O sea, no era algo que queríamos hacer, pero Satanás o sus ángeles caídos nos tientan a hacer aquello que no queremos hacer. Y Pablo creo que lo dice, ¿no? Uh-huh. Dice, lo que yo quiero hacer, no lo hago, lo que no quiero hacer, eso hago. Eso hago. O sea que es un pecado forzado en la persona. Ahora, Cristo Jesús murió por esos pecados. Amén. Entonces, como Cristo Jesús murió por esos pecados, se consideran pecados involuntarios y entonces no es imputado al pecador. Exacto. Maravilloso. Maravilloso, amén. Pero ahora tenemos el problema de pecados voluntarios, ¿verdad? O sea que cuando nosotros cometemos pecados voluntariamente, no porque nos tentó Satanás o porque nos tentaron los ángeles caídos, sino porque nos gusta el pecado y nosotros lo queremos hacer, entonces ese pecado es voluntario. Consecuentemente, tenemos que pagarlo. El sacrificio de Cristo Jesús no cubre los pecados voluntarios. Y le voy a poner un ejemplo muy claro. Mira. Cristo Jesús desde la cruz dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. ¿Ven? Exacto. O sea que el pecado que cometieron los soldados romanos. Los soldados romanos. No. Todos, pero todos los judíos que estaban. Los líderes religiosos. Okay. ¿Entiendes? Los fariseos, los saduceos y todos los que estaban involucrados en la crucifixión de Cristo Jesús. Cristo Jesús dice, perdona a los padres. ¿Por qué? Porque no saben lo que están haciendo. O sea que el pecado que cometieron era producto de la ignorancia. Y como era producto de la ignorancia, entonces tenía perdón, aunque era voluntario, ¿verdad? Okay. Y aún tentado por Satanás. Uh-huh. Pero
Pero el problema, ellos no perdieron la vida eterna por el pecado que cometieron. Ellos perdieron la vida eterna porque rechazaron el pecado ofrecido, El perdón ofrecido. el perdón ofrecido. Por Exacto. eso fue que perdieron la vida eterna. Exacto. Si ellos hubieran aceptado el perdón que Cristo Jesús les daba, entonces ellos no hubiesen Sí. perdido su vida eterna. ¿Entiendes? So, la clave entonces es el saber. Porque dice, cuando El dice saber. el saber, porque cuando Jesús dice, perdónanos porque no saben lo que hace, va con irse, cuando dice voluntarios, después de haber recibido conocimiento. O de sea lo que que tiene hacer que lo haber correcto. conocimiento Nunca. para que sea pecado voluntario y que sea acreditado al pecador. Tiene que tener conocimiento que lo que está haciendo es malo, pero que no le importa. ¿Ve? Pero esa no era la situación con ellos. La situación con ellos era que el pecado que estaban cometiendo era producto de la ignorancia. Entonces, como era producto de la ignorancia, tenía perdón. Exacto. Y hay personas, como dice, bueno, quizás todos, cometemos ese tipo de por ignorancia y personas aún que no han tenido ese encuentro con Jesús, aún esos pecados que ellos cometen sin conocer, sin saber, están cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. Es- Tienen perdón. Tienen perdón, pero ellos no lo han. Tiene un momento donde tienen que aceptar ese perdón. Tienen que aceptar el perdón ofrecido. O sea, si la persona no acepta a Cristo Jesús como su Salvador personal, está rechazando el perdón que Cristo Jesús, que el Padre le ofrece en la persona de Cristo Jesús. Entonces ellos tienen que pagar por ese pecado, porque es producto de conocimiento. Pero cuando el pecado es producto de la ignorancia, entonces ese pecado tiene perdón. Pero una vez que la persona conoce la verdad, ahí lo dice muy bien, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, son pecados que se cometieron después de que la persona recibió la verdad. Y creo que lo dice en el capítulo 6, Ajá. versículo 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y al mismo tiempo gustaron la palabra, la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Ves? Y empieza diciendo que es imposible. Porque han rechazado ya ese don del Espíritu Santo. Sí, Ese perdón han rechazado porque han entrado en conocimiento y han tenido, conscientemente lo han rechazado. lo han rechazado. O sea que ellos no pierden la vida eterna por el pecado cometido, sino por el perdón, rechazar el perdón ofrecido. Como rechazaron a Cristo Jesús, automáticamente cuando tú rechazas a Cristo Jesús, estás rechazando el perdón que Él te ofrece. Porque es un paquete, todo cae en el mismo concepto. Okay. Todo lo que Cristo Jesús es, soy yo. Todo lo que Cristo Jesús ha hecho en su vida, es como que si yo lo hubiese hecho. Pero si yo rechazo a Cristo Jesús, todo lo que Cristo Jesús ha hecho en su vida no es aplicable a mí. No puede ser imputado a mí porque yo rechacé a Cristo Jesús. Eso me viene a la mente, y a ver qué tú piensas. Me viene a la mente cuando Jesús dice a las personas que, eso fue Mateo, que dice, nosotros profetizamos, sanamos, predicamos, hemos dado, y Jesús dice,
yo no los conozco. ¿sí? Porque lo rechazaron. O sea, hicieron obras y obras, pero no rechazaron ese perdón de que Dios le había ofrecido. Fíjate que está aquí, ¿cómo se llama? En el libro de San Juan. En el libro de San Juan, el capítulo 1, dice en capítulo 1, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Ajá. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, o sea que lo rechazaron. ¿Ves? Ese es el problema. El problema no es tanto en el pecado cometido, el problema es haber rechazado a Cristo Jesús. Ese es el problema principal, ¿verdad? Porque, Sí, entiendo y en la forma que rechazamos, yo creo que tiene que ver también con no someternos, no querer rendirnos, someternos a Cristo Jesús. sí, exacto. Porque queremos su amor, pero no queremos la obediencia. No, nosotros aceptamos a Cristo Jesús sin obediencia. Sin obediencia. No, o sea, te acepto, o te digo yo, la persona dice, te acepto, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Exacto. O sea que el pecado hace que el ser humano reaccione de una manera que no es normal bajo otras circunstancias, ¿verdad? Porque Cristo Jesús ofrece y lo que ofrece, lo ofrece libremente. No nos obliga a aceptar aquello que nosotros no queremos aceptar, ¿verdad? Pero tenemos que pagar las consecuencias por esa reacción, esa disposición que tenemos a lo que Cristo nos ofrece, ¿verdad? Porque es un insulto a Dios y es un insulto a Cristo Jesús. Que después de que se ha hecho un gran sacrificio, porque el sacrificio que hizo Dios y Cristo Jesús no se puede explicar en palabras humanas. No. Es totalmente imposible. El ser humano no puede decir qué fue lo que hizo el Padre y qué fue lo que hizo Cristo Jesús. Es ridículo. Más allá de todo entendimiento. Eso sí, no tiene imposible. Entonces, ¿cómo se llama? El Padre se siente mal porque dice, yo no siento, ¿cómo se llama? Gusto en destruir al pecador, sino que quiero que el pecador se arrepienta y que proceda al arrepentimiento, ¿verdad? Porque Él no quiere destruirnos. Pero como nosotros insistimos, tontamente, entonces a Dios no le queda otra alternativa más que destruir a la criatura que Él creó, que Él no quería hacer eso. Entonces, es ¿cómo se dice? El acto raro, algo raro para Dios poder tener que hacer eso. Sí, porque Él es creador, Él no es destructor. Para Satanás no es un acto raro. Ese es un acto que va de acuerdo con su carácter. Pero para Dios sí es un acto raro, porque Dios no es un destructor, sino que es un creador. Y aquí está hablando específicamente cuando en el versículo 27, sino a horrenda expectación de juicio y del fuego. O sea, estas personas sí van a experimentar el juicio de Dios. Y van a experimentar esta destrucción final, lo que llamamos la segunda muerte. Así es. Van a experimentar eso. Mira, todo el sufrimiento que Cristo Jesús sufrió en la cruz
lo va a sufrir todos aquellos que rechazaron a Cristo Jesús. Va a ser, dice, una horrenda esperanza de juicio. Fíjese que el juicio es horrendo. ¿Cuán horrendo va a ser eso que no hay palabras para explicarlo? Wow. Es toda, yo he escuchado algunos teólogos hablando de que hablando de esto específico, que Dios va a revelar a cada persona sus pecados, o sea, van a inundarse de su mente de todo lo que hicieron mal y reconocer de que ellos sí están mal y que hicieron maldad. Y eso, les va a comer la mente, les va a hacer un efecto en su mente, porque Dios va a hacer que ellos vean. Y por eso que dice que en un momento se van a arrodillar y van a decir si Dios es justo. Bueno, el problema, Miguel, es que la mente no fue creada para depositar pecado. No fue creada para eso. Entonces, cuando la mente, para evitar que el pecador se vuelva loco o que le pase algo físicamente o mentalmente, entonces Dios, Cristo Jesús, toma el efecto del pecado en sí mismo, ¿verdad? Y no permite que el pecador lo tenga en su mente. Porque Cristo Jesús sabe que la mente de la persona, del pecador, no lo va a soportar. Por eso es que entonces se explica que hay personas sufriendo con depresión, con muchas, ahora mismo, porque te crea, lo que Satanás quiere hacer es crear ese tipo de culpa en tu mente y pues vivir de una forma desolada, más angustiada por tus pensamientos del pecado. Entonces, esa persona que sufre esa depresión y esa desolación mental termina suicidándose. Porque no la aguanta. No la aguanta. La mente no la aguanta. Yo me recuerdo no me recuerdo el nombre de un actor de cine que muy bueno, comediante, y tenía que estar tomando pastillas y a veces solamente vivía con bebida porque no soportaba la depresión y finalmente se suicidó. Y uno no se explica cómo es posible que este hombre millonario, casado, con hijos, no tiene ningún problema económico y se suicida. Porque la depresión es horrible. La carga de carga de pecado, carga de eso, la culpabilidad te hace sentir y explica, vemos un ejemplo en Judas. Judas no pudo aguantar. No pudo aguantar y se suicidó. No pudo aguantar ese sentido de culpa que tenía. Bueno, pues esa condición en la cual se encontraba Judas, se va a encontrar el pecador que ha rechazado a Cristo Jesús. Judas rechazó a Cristo Jesús. Y el peligro más grande no está en cometer el pecado. El peligro más grande está en rechazar a Cristo Jesús. Y lo dice así, dice, cuanto más será digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios. O sea que cuando una persona rechaza a Cristo Jesús, está cometiendo un pecado imperdonable. No hay manera de perdonarlo. Dios no lo puede perdonar. Él quisiera perdonarlo, pero no puede perdonarlo.
Qué increíble, ¿verdad? Pues, el deseo de Dios es poder perdonar. Ese es su mayor deseo. Eso es lo que Él desea. Él y- desea perdonarnos y salvarnos de nosotros mismos. Pero nuestra necedad, nuestra ajá, terquedad, hace que nosotros actuemos de una manera anormal. exacto. Y entonces Dios, contra su voluntad, algo que no quiere hacer, lo hace. Lo hace. Qué triste, ¿verdad? La condición humana, este, el no poder, no querer por los deseos carnales, no querer desear, no querer aceptar a Cristo Jesús y vivir a ver, lo que Dios ofrece. O sea, es triste la situación, la condición humana, que Sí, no quiere, hemos caído, que no quiere aceptar ese. Miguel, hemos caído tan bajo, pero tan bajo, que solo Dios puede levantarnos. No sé, amén. Así es. Y Él, ¿qué es lo que más quisiera? Y está dispuesto a usar todos los recursos universales para salvarnos. Pero nosotros preferimos, Él dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué ustedes prefieren la muerte que la vida que yo les ofrezco? Él no le entiende eso. Él se queda sorprendido. Yo no quiero que tú mueras. Yo quiero que tú vivas. ¿Y por qué tú prefieres la muerte? Así es. Y yo sé que hablando de personas como nosotros, pues, cristianos, este es otro aspecto, ¿verdad? Que tú piensas. A veces nosotros, nuestro testimonio, porque nosotros entendemos esto y queremos, esto lo queremos transmitir a otras personas que no conocen, que acepten a Cristo. A veces nosotros mismos somos piedras de tropiezo para que otras personas conozcan por nuestro testimonio, porque no vivimos no vivimos esa felicidad, ese amor, en ese amor no podemos compartirlo con otros. Sí, es un problema enorme porque, como Pues tú para eso está dices, la iglesia, Miguel, para eso está la iglesia, ¿verdad? Para eso Dios creó la iglesia, para poder traer ese amor, traer esas nuevas bueno, noticias al mundo. mira, la iglesia no es para gente buena, la iglesia es para gente mala, como tú y yo. Si nosotros estamos yendo a la iglesia, estamos haciendo lo correcto. Y Cristo Jesús dice, una persona sana no necesita doctor. El que Así es. necesita doctor es una persona enferma. Correcto. Ajá. Entonces nosotros vamos al hospital que se llama iglesia, porque no porque somos buenos, sino porque estamos enfermos, somos malos, pero queremos cambiar o que nos cambie Cristo Jesús, ¿verdad? Pero a veces las circunstancias dentro de la iglesia es tal que no se puede hacer la obra y vivimos peleándonos Unos con otros. unos con otros, ¿verdad? Mira, Así es. El pueblo de Dios, Jacob tuvo a 12 hijos, en realidad eran más, eran 13, y Rubén, que era el primogénito, se acostó con una de las concubinas de Jacob. Ajá. Y ese es el pueblo de Dios. Ya. Y Jacob sabía lo que su hijo estaba haciendo y se lo echó en cara al final. Y le dice, tú subiste a mi estrado. Quiere decir, tú fuiste a acostarte con una de mis mujeres. Ajá. Y
maltrataron a su hermano, vendieron a su hermano. Vendieron a José. Y le hicieron creer a su padre la tremenda mentira. Lo vieron sufrir. Y este es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Ah, Imagínate. sí. Cuán misericordioso es Dios. Que Él trate de hacer todo lo posible para no destruir al pecador. Mira, ese amor es incomprensible. Así es. Es un amor que no se puede comprender. Así es. Y ¿cómo salimos de esa situación, verdad? Va a llegar un momento en que la iglesia, porque hablan en el Apocalipsis que la iglesia va a ser purificada, o sea, tiene que ser, algunos dicen, usar la palabra diezmada, y en un momento va a haber va a haber donde se divida el trigo y la cizaña. Bueno, según el Espíritu de Profecía y la Biblia, va a haber un zarandeo enorme. Y ese zarandeo va a separar el trigo de la cizaña. Y cada quien se va a unir, la cizaña se va a unir con la cizaña y el trigo se va a unir con el trigo. Y la cizaña, dice la Biblia, que va a ser tirada al fuego, mientras que el trigo, dice, va a ser llevado al alfolí de Dios, que es quien va a vivir eternamente. O sea que el trigo y la cizaña están en todas las congregaciones, no importa qué congregación sea, allí en esa congregación hay trigo y cizaña. Y el problema es que hay más cizaña que trigo. Entonces, como hay más cizaña que trigo, entonces da la impresión de que no hay trigo, pero sí hay trigo. Poquito, pero hay. Y ese poquito es el que Dios va a usar, lo que se llama el remanente. Exacto, exacto. Y lo interesante es que ahora mismo, pues quizás se vean así dos grupos en la iglesia y cada uno piensa que el otro es la cizaña. La cizaña. Nadie dice, yo soy la cizaña. Ajá. Todos dicen, entonces, ese grupo allá es la cizaña. Ellos son la cizaña. Así, bueno, pero tristemente, ese es lo que hace el pecado, nos ciega, ¿entiendes? Nos embrutece. Y entonces tendemos a hacer cosas y a decir cosas que en realidad no son verdad. Porque nosotros no sabemos la verdad. Pero si supiéramos la verdad, nos apuntaríamos a nosotros en vez de estar apuntando a los demás. Así es. ¿Verdad? Pero en la iglesia la Biblia dice, hay trigo y hay cizaña y Dios tiene que enviar a sus ángeles a separarlos. El problema está, Miguel, esto es fácil, pero no va a ser fácil porque es posible que en tu familia haya trigo y cizaña y haya que separarlos. ¿Entiendes? Va a ser triste, eso sí va a ser triste. Entonces no va a ser, como dicen los americanos, a piece of cake, sino que va a ser algo doloroso cuando te des cuenta de que tu hijo o tu hija, tu esposo, tu esposa o esposa están perdidos. Eso va a ser triste. Entonces tenemos que alistarnos para no culpar a Dios. Para no decir, Dios, tú tienes la culpa. No, Dios no tiene la culpa. Exacto. Y vivir en una forma arrepentada, de continuo arrepentimiento, de agradecimiento por la salvación. Y orar por los miembros de nuestra familia. Y orar constantemente por ellos. Orar por los miembros de la congregación. Así es. En vez de estarnos, que el pastor no predica bien, que el pastor hace esto, que el pastor hace...
Hermano, olvídese de eso. Si usted ve que el pastor no está haciendo bien, ore por él. Amén. Amén. Muy bueno. Ya tenemos que terminar, pero tenemos quizás más que hablar acerca de esto. Quizás nos tenga todavía un video más, pero vamos a ver. Pero es muy importante que este versículo ha sido una bendición poder estudiarlo. Ha sido una bendición. Gracias. ¿Verdad que sí? Sí, ha sido. Así que oramos y invitamos Vamos para que a siga hablar estudiando. entonces. Eterno Dios que moras en los cielos, te damos gracias por este mensaje bendito que tú nos has enviado. Ahora ponlo en la mente, en los oídos de aquellos que nos están escuchando, aquellos que nos están viendo, para que ellos también puedan alegrarse de que tenemos un Dios de amor, de compasión y misericordia, que su deseo más grande es que nosotros vivamos eternamente con Él. Amén. Y que ese deseo de Dios se lleve a cabo, que sea una realidad en nuestras vidas y que muy pronto estemos en los atrios celestiales para vivir eternamente con nuestro Salvador. Bendícenos a todos, a nuestra familia, a todos nuestros seres queridos. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Bendiciones a todos y hasta la próxima.